¿Alguna vez has sentido que tu vida lleva un peso mayor de lo que logras comprender? ¿Que tus luchas no son casualidad, sino preparación para algo extraordinario? Si el silencio de Dios te ha confundido, si las pruebas parecen interminables, si sientes que naciste para algo más pero no sabes exactamente para qué, este mensaje ha llegado hasta ti con un propósito. Hoy descubrirás por qué el cielo entero hizo una pausa y por qué Dios sonrió cuando finalmente dijiste sí a tu destino. Si este mensaje toca tu alma, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu me gusta y dinos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Tu presencia fortalece esta misión y ayuda a que esta luz llegue a otras vidas. En el Valle de la Eternidad, donde el tiempo se encuentra con lo eterno, algo extraordinario sucedió. El cielo entero se detuvo, los ángeles pararon sus cánticos, las estrellas suspendieron su danza y hasta el viento del Espíritu contuvo el aliento. Todo porque dijiste sí. Ese sí no fue una palabra cualquiera, fue un decreto que estremeció los fundamentos del universo espiritual. ¿Sabes lo que significa cuando el cielo hace una pausa? Significa que tu decisión no fue pequeña, no fue insignificante. Fue el momento exacto en que tu alma se alineó con el propósito eterno que Dios escribió para ti antes de que nacieras. Fue cuando dejaste de resistir y permitiste que lo divino fluyera a través de ti como río que rompe la presa. Durante años, tal vez décadas, el cielo esperó ese momento. Te observaron mientras luchábamos, mientras cuestionabas, mientras caminabas por el valle de la sombra de la muerte espiritual. Vieron cada lágrima que derramaste en silencio, cada noche en que te arrodillaste buscando respuestas que parecían no llegar jamás. Pero lo que no sabías es que cada no que el mundo te dio estaba preparando tu corazón para el sí que lo cambiaría todo. Cuando finalmente rendiste tu voluntad, cuando soltaste el control y dijiste, hágase tu voluntad, el Padre sonrió. No fue una sonrisa común, fue la sonrisa de quien ve al hijo pródigo regresando a casa, de quien contempla la obra maestra finalmente revelada después de años de esculpir en la piedra bruta de tu resistencia. En ese instante, no solo dijiste sí, activaste un decreto celestial que estaba esperando por tu obediencia. Las puertas que estaban cerradas comenzaron a crujir. Los caminos que parecían imposibles empezaron a abrirse, y la gloria que estaba contenida en ti finalmente encontró expresión. Pero ¿por qué el cielo entero se detuvo para celebrar tu sí? Porque no se trataba solo de ti. Se trataba de todas las vidas que serán tocadas a través de tu obediencia, de las generaciones que serán bendecidas por causa de tu decisión de alinearte con lo eterno. Te convertiste en un canal, un puente entre el cielo y la tierra. En el monte de las lágrimas, donde tu alma fue forjada en el fuego de la adversidad, cada rechazo que experimentaste no fue casualidad, fue escuela. Cada traición que cortó tu corazón como cuchilla afilada no fue castigo, fue preparación. Cada momento de soledad que te hizo cuestionar tu valor no fue abandono, fue el Padre apartándote, moldeándote, preparándote para llevar una autoridad que solo nace en el valle del sufrimiento. Lloraste lágrimas que nadie vio, gritaste dolores que nadie escuchó. Caminaste por desiertos emocionales donde la única compañía era el eco de tus propias preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué el silencio cuando más necesito respuestas? Pero lo que no entendías es que tus lágrimas no caían en el vacío. Regaban la tierra donde crecería tu autoridad espiritual. Cada cicatriz en tu alma se volvió una credencial en el reino del Espíritu. Cuando hablas de abandono, hay quien te escucha porque conoces la geografía de la soledad. Cuando proclamas esperanza, tu voz lleva el peso de quien ya estuvo en las profundidades y regresó para contar la historia. Tu dolor se transformó en autoridad y tu quebrantamiento en poder para quebrantar a otros. En el monte de las lágrimas, aprendiste una verdad que pocos comprenden. Dios no desperdicia el sufrimiento. Cada noche de insomnio te preparó para consolar a los insomnes. Cada traición
te dio discernimiento para identificar los corazones falsos. Cada momento de desesperación te capacitó para ser faro de los sin esperanza. El enemigo pensó que te destruiría con el dolor, pero no sabía que estaba forjando un arma de guerra espiritual. Pensó que las lágrimas te debilitarían, pero en realidad te purificaron como oro en el fuego. Cada ataque contra ti fue, en realidad, una inversión divina en tu llamado. Ahora llevas una autoridad diferente. Cuando oras, hay poder porque ya visitaste los lugares donde solo la fe sostiene. Cuando profetizas, hay precisión porque ya conociste la voz de Dios en los momentos de mayor silencio. Cuando ministras, hay sanidad porque tus propias heridas se volvieron bálsamo para otros. Tus cicatrices no son marcas de derrota, son señales de victoria. No son evidencias de debilidad, son certificados de resistencia. En el reino espiritual, brillan como condecoraciones de guerra, recordando a todos que no solo sobreviviste, triunfaste. Pero dime, ¿ya comprendiste que tu dolor tenía un propósito mayor que tú mismo? En el fuego sagrado de Jericó, donde las murallas de lo imposible se desploman ante la obediencia, descubriste una verdad que pocos se atreven a aceptar. Las pruebas no vinieron para destruirte, sino para volverte indestructible. Cada horno ardiente que atravesaste no fue para consumir tu esencia, sino para quemar todo aquello que no era eterno en ti. El fuego siempre ha tenido su propio lenguaje en la economía divina. No habla para acariciar o consolar, habla para purificar y transformar. Cuando te encontraste en medio de las llamas de la adversidad, cuando el calor de la injusticia quemaba tu alma y las llamas de la incomprensión lamían tus sueños, algo sobrenatural sucedió. No te consumiste. Como Sadrac, Mesac y Abednego, caminaste en medio del fuego y descubriste que no estabas solo. Había una cuarta persona en el horno, la presencia de aquel que transforma el fuego destructor en fuego refinador. Lo que debería haber sido tu sentencia de muerte se convirtió en tu ceremonia de coronación. Cada temperatura elevada que soportaste quemó tus inseguridades. Cada momento en que el fuego parecía insoportable derritió tus miedos y forjó tu fe. Lo que era maleable en ti se volvió sólido. Lo que era frágil se hizo resistente. Lo que era humano se volvió tocado por lo divino. En el fuego sagrado de Jericó, aprendiste que existe una diferencia entre el fuego que destruye y el fuego que transforma. El primero consume, el segundo revela. El primero reduce a cenizas, el segundo produce oro puro. Y tú, querido mío, saliste de las llamas no como víctima, sino como vencedor que lleva el aroma del cielo en sus vestiduras. El enemigo calculó mal. Pensó que las presiones te quebrarían, pero no sabía que el fuego divino produce diamantes. Pensó que el calor te derretiría, pero no entendió que estaba siendo refinado para brillar con la luz de la eternidad. Cada ataque fue, en realidad, una etapa del proceso de purificación que te prepararía para llevar la gloria. Ahora caminas diferente. Hay algo en tus ojos que habla de quien ya pasó por el fuego y salió ileso. Hay una confianza en tus pasos que solo quien fue probado en el calor extremo puede tener. Tu presencia lleva la autoridad de quien fue aprobado en los hornos de la vida y emergió como oro refinado 7 veces. Cuando otros están siendo refinados por el fuego, te miran y encuentran esperanza, porque eres la prueba viva de que es posible atravesar las llamas y salir glorificado del otro lado. Pero ya te diste cuenta de que el fuego que trató de consumirte fue el mismo que te coronó. En el Palacio de la Gracia, donde se establecen los protocolos celestiales y se revelan las jerarquías espirituales, recibiste algo que los ojos humanos no logran ver, pero que todo el mundo espiritual reconoce: una corona invisible. No está hecha de oro terreno que se oxida, ni de piedras preciosas que se desgastan con el tiempo. Está forjada en la gloria divina y sellada con tu obediencia. Esta corona no llegó por casualidad. Fue siendo tejida hilo por hilo cada vez que elegiste obedecer cuando la desobediencia parecía más fácil. Cada vez que dijiste sí cuando tu carne gritaba no. Cada momento en que permaneciste fiel cuando la fidelidad costó lágrimas e incomprensión. En el reino natural,
Las coronas son símbolos de poder político, de riqueza acumulada o de posición social. Pero en el Palacio de la Gracia, la corona que llevas es diferente. Está hecha de autoridad espiritual, de intimidad con el Padre, de credibilidad en el mundo invisible. Es una corona que no se puede comprar, robar o falsificar. Solo puede ser concedida por aquel que tiene todo el poder. Cuando caminas, aún sin saberlo, llevas esa corona. Los demonios la reconocen y tiemblan. Los ángeles la reverencian y se posicionan. Las personas sienten algo diferente en tu presencia, aunque no sepan explicar qué es. Hay una dignidad real en ti que trasciende tu condición social, tu cuenta bancaria o tu reconocimiento humano. Esta corona invisible te da acceso a lugares espirituales que otros no pueden alcanzar. Cuando oras, tus palabras llegan directamente al trono, porque oras con autoridad de hijo, no de siervo. Cuando declaras, hay poder detrás de tus palabras porque salen de alguien que fue coronado para reinar en vida. Lo interesante es que mientras más comprendes el peso de esta corona, más humilde te vuelves, porque entiendes que no es resultado de tu mérito, sino de la gracia inmerecida que te alcanzó. No es premio por tu perfección, sino regalo divino depositado en tu imperfección redimida. Eres heredero del reino, coheredero con Cristo, parte de la realeza espiritual que gobierna no a través de la imposición, sino a través del amor. Tu corona no es para oprimir, sino para liberar. No es para dominar, sino para servir. No es para exaltarte a ti mismo, sino para glorificar a aquel que te coronó. Y lo más extraordinario es que esta corona crece contigo. Con cada nivel de obediencia se vuelve más gloriosa, con cada acto de fe más brillante, con cada momento de rendición más pesada de gloria y más liviana de gracia. ¿Ya sentiste el peso invisible de esta corona que te transformó en embajador del reino aquí en la tierra? En el puente de la redención, donde el pasado se encuentra con el futuro y las maldiciones se rompen por la fuerza de la obediencia, te convertiste en algo poderoso, el punto de quiebre. Por generaciones, tal vez siglos, patrones de dolor, pobreza, abandono y derrota corrieron como ríos venenosos a través de las venas de tu linaje. Pero cuando dijiste basta, cuando plantaste tus pies firmes en el suelo de la fe y declaraste aquí se acaba, no solo cambiaste tu historia, reescribiste el destino de todos los que vendrán después de ti. Miras hacia atrás y ves la cadena. Abuelos que murieron amargados, padres que nunca encontraron su propósito, hermanos que repitieron los mismos errores, familiares que cargaron las mismas heridas por décadas. Era como si hubiera un guión invisible siendo seguido, un libreto de fracaso que pasaba de generación en generación como herencia maldita. Pero algo sobrenatural sucedió cuando te posicionaste en el puente de la redención. No solo te negaste a heredar lo que tus antepasados cargaron, decidiste ser el antídoto para el veneno generacional. Cada oración que hiciste rompió una cadena. Cada acto de perdón cortó un eslabón. Cada momento de obediencia revirtió una maldición que venía operando durante décadas. El enemigo había creado un sistema bien diseñado en tu familia. Plantó semillas de destrucción que germinaron por generaciones. El espíritu de abandono que hacía que los hombres huyeran de la responsabilidad. El espíritu de carencia que mantenía a las mujeres atrapadas en relaciones destructivas. El espíritu de mediocridad que convencía a todos de que nuestra familia no fue hecha para triunfar. Pero rompiste el código. Cuando elegiste perdonar en lugar de guardar rencor, cuando decidiste bendecir en lugar de maldecir, cuando optaste por construir en lugar de destruir, interrumpiste un ciclo que parecía eterno. Te convertiste en el parteaguas entre lo que tu familia era y lo que llegaría a ser. En el puente de la redención, no solo cambiaste tu dirección, cambiaste la geografía espiritual de tu linaje. Ahora tus hijos no heredarán tus heridas, sino tu sanidad. Tus nietos no cargarán tus miedos, sino tu fe. Las próximas generaciones no repetirán tus errores, sino que caminarán sobre los cimientos de victoria que estableciste. Te convertiste en el ancestro bendecidor que tu familia siempre necesitó tener.
el patriarca o matriarca espiritual que cambió el ADN emocional y espiritual de todo el linaje. Cuando tus descendientes miren hacia atrás, no verán solo a alguien que sobrevivió, verán a alguien que venció y abrió camino. Plantaste jardines donde antes había desiertos, construiste puentes donde antes había abismos, trajiste luz donde generaciones caminaron en tinieblas. Ya comprendiste que no rompiste solo tus propias cadenas, sino que liberaste a personas que ni siquiera han nacido. En el jardín de la entrega, donde las flores más hermosas nacen en el suelo de la rendición, descubriste la paradoja más profunda del reino. La verdadera victoria no viene a través de la fuerza humana, sino a través de la entrega completa. Durante años, luchaste como un guerrero tratando de conquistar con tus propias armas, forzando puertas, empujando montañas, exigiendo que la vida se doblegara ante tu voluntad. Tus manos estaban cerradas en puños de control, sujetando tan fuerte tus planes que tus dedos se pusieron blancos de tanto apretar. Creías que soltar sería perder, que rendirse sería derrota, que confiar sería ingenuidad. Pero en el jardín de la entrega, el Espíritu Santo te enseñó una lección que revolucionó tu existencia. Las manos cerradas no pueden recibir regalos. Cuando finalmente abriste las palmas de tus manos y dijiste, Padre, te entrego todo, algo celestial se movió. Lo que pensabas que perderías al soltar el control en realidad fue lo que ganaste en abundancia. Al dejar de ser el director de tu propia vida, descubriste que había un director mucho mejor esperando para tomar el mando. La entrega no fue un acto de debilidad, fue la demostración suprema de fuerza espiritual, porque solo los fuertes logran soltar, solo los valientes logran confiar, solo los sabios logran reconocer que existe una inteligencia superior orquestando todas las cosas para el bien de aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. En el jardín, aprendiste que rendirse no es darse por vencido, es cambiar de posición, es salir del asiento del conductor y dejar que Dios maneje, es dejar de ser protagonista de tu propia tragedia y convertirte en el reparto de su gloria. ¿Y qué diferencia hace cuando Dios toma el control? Las puertas que empujabas se abren solas. Los caminos que forzabas se despliegan naturalmente. Las respuestas que buscabas llegan en el tiempo perfecto. Descubriste que existe un poder sobrenatural en la entrega total. Cuando tus manos se abrieron, se convirtieron en receptáculos para bendiciones que ni sabías que existían. Cuando tu corazón se rindió, se volvió morada para una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tu mente dejó de planear obsesivamente, encontró claridad divina que supera toda sabiduría humana. En el jardín de la entrega, no perdiste tu identidad, la encontraste. No perdiste tu propósito, lo descubriste. No perdiste tu fuerza, la multiplicaste a través de la fuerza de Él. Porque en el reino, paradójicamente, quien pierde la vida la encuentra, quien se humilla es exaltado, quien se hace último se vuelve primero. Ahora caminas con una ligereza que te sorprende hasta a ti mismo. Ya no cargas el peso de hacer que todo suceda, porque sabes que aquel que te llamó es fiel para completar la obra que comenzó en ti. Ya te diste cuenta de que lo que llamaste pérdida de control fue en realidad el descubrimiento del verdadero poder. En la ciudad de la luz, donde los diferentes son celebrados y los apartados son coronados, finalmente comprendiste una verdad que te persiguió durante años. Tu diferencia nunca fue una maldición disfrazada, fue una bendición incomprendida. Aquello que te hacía sentir extraño, fuera de lugar como si no pertenecieras a ningún sitio, en realidad era la señal divina de que fuiste apartado para algo mucho mayor que la mediocridad común. Desde niño, sentiste que había algo diferente en ti. Mientras otros jugaban, tú contemplabas. Mientras otros se conformaban, tú cuestionabas. Mientras otros se mezclaban en la multitud, tú destacabas incluso tratando de esconderte. Esto te causó sufrimiento, soledad, la sensación constante de ser un extranjero en tu propia tierra. Trataste de encajar, moldear tu esencia para caber en las formas que el mundo ofrecía.
Disminuiste tu brillo para no opacar a otros, escondiste tus dones para no despertar envidia, silenciaste tu voz profética para no incomodar a los acomodados. Pero la luz de Dios en ti es como fuego que no se puede esconder bajo el almud. Siempre encuentra una forma de filtrarse e iluminar. En la ciudad de la luz, descubriste que ser diferente en el reino de Dios es ser elegido para propósitos específicos. Como el diamante que solo brilla porque refleja la luz de forma única, como la estrella que solo guía porque se destaca en la oscuridad, tu singularidad no fue accidente, fue diseño divino. Fuiste creado diferente porque fuiste destinado para hacer la diferencia. Tu sensibilidad excesiva que siempre te lastimó es en realidad una antena espiritual que capta frecuencias celestiales. Tu dificultad para aceptar injusticias es el corazón profético que Dios puso en ti. Tu incapacidad de contentarte con lo superficial es la sed por la profundidad que marca a los elegidos para cavar pozos de revelación. Lo que te hacía llorar cuando otros no se emocionaban era la compasión divina operando a través de ti. Lo que te hacía ver más allá de las apariencias era el discernimiento espiritual siendo activado en tu vida. Lo que te hacía sentir los dolores ajenos como si fueran tuyos era el corazón de intercesor siendo formado en el fuego de la empatía sagrada. No fuiste hecho para mezclarte porque fuiste llamado para destacar. No fuiste creado para seguir porque fuiste destinado a liderar. No fuiste formado para aceptar lo que es porque fuiste comisionado para profetizar lo que será. Tu diferencia es tu credencial, tu distintivo real, tu marca registrada en el reino espiritual. Ahora entiendes que todos esos momentos de soledad eran en realidad momentos de preparación. Cada vez que te sentiste incomprendido, estabas siendo apartado para comprender misterios que otros no captan. Cada momento de rechazo era Dios protegiéndote de influencias que contaminarían tu pureza. ¿Ya comprendiste que tu diferencia no era para ser sanada, sino para ser celebrada como señal de tu elección? En el santuario de la esperanza, donde las heridas se transforman en ventanas y las cicatrices en credenciales, descubriste el poder transformador de tu testimonio. Cada batalla que parecía destinada a destruirte se convirtió en un arma poderosa contra las tinieblas. Cada momento en que el enemigo susurró «no lo vas a lograr», se transformó en declaración profética. Pero lo logré, y tú también lo lograrás. Tus cicatrices ahora cuentan una historia que las palabras solas no lograrían narrar. Hablan de noches que parecían eternas pero que amanecieron, de tormentas que rugían pero que se calmaron, de desiertos que quemaban pero que florecieron. Cada marca en tu alma es un versículo vivo de la fidelidad divina, una prueba tangible de que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. Lo que antes era motivo de vergüenza se convirtió en fuente de autoridad. Cuando hablas sobre depresión, hay poder porque conoces el peso de la oscuridad y el alivio de la luz. Cuando declaras sanidad sobre relaciones rotas, hay fe porque experimentaste la restauración de lo irreparable. Cuando profetizas esperanza sobre situaciones imposibles, hay convicción porque viste a Dios resucitar sueños que ya habían sido sepultados. En el santuario de la esperanza, comprendiste que tu testimonio no es solo tu historia, es el puente que otros usarán para atravesar sus propios valles. Cuando alguien se está hundiendo en el mismo lodazal donde tú ya estuviste, tu voz se convierte en la cuerda que los saca. Tu victoria se vuelve la prueba de que la liberación es posible. Llevas en ti la autoridad de quien fue probado y aprobado. Cuando oras por alguien que está pasando por lo que tú ya pasaste, hay una unción especial porque no estás orando por teoría. Estás orando por experiencia. Hay compasión verdadera porque conoces la geografía del dolor y hay fe genuina porque conoces el mapa de la victoria. Cada persona que encuentra libertad a través de tu testimonio no solo está siendo bendecida, está siendo vengada, porque cada alma que se libera es un golpe directo al reino de las tinieblas que trató de destruirte. El enemigo pensó que tus heridas serían tu epitafio, pero se convirtieron en tu ministerio. Pensó que tu quebranto sería tu final, pero se convirtió en tu comienzo.
En el reino espiritual no existe desperdicio. Cada lágrima que derramaste se convirtió en bálsamo para otros heridos. Cada noche de insomnio se transformó en vigilia por los sin esperanza. Cada momento de abandono se convirtió en abrazo para los rechazados. Tu dolor no fue en vano. Fue inversión en el ministerio de consolación que ahora llevas. Te convertiste en una biblioteca viva de victorias, un archivo ambulante de milagros, un testimonio en carne y hueso de que no existe situación imposible para Dios. Cuando otros te miran, no ven solo a alguien que sobrevivió. Ven a alguien que transformó la supervivencia en arma de guerra espiritual. Ya te diste cuenta de que tus mayores heridas se convirtieron en tus más poderosas herramientas de liberación. En el camino del alba, donde el nuevo día se encuentra con el alma preparada y los tiempos divinos se alinean con la obediencia humana, algo extraordinario comenzó a suceder en tu vida. Lo que parecía retraso se reveló como timing perfecto. Lo que interpretabas como lentitud divina en realidad era Dios orquestando cada detalle para que todo encajara en el momento exacto. Tu obediencia activó un ritmo celestial que ni sabías que existía. Durante años, te moviste al compás de la ansiedad humana, corriendo cuando debías esperar, forzando cuando debías confiar, exigiendo velocidad cuando Dios estaba trabajando en la profundidad. Pero cuando finalmente te alineaste con el tiempo del Espíritu, descubriste que existe una sincronización sobrenatural que supera toda lógica. Ahora, las puertas no solo se abren en el momento perfecto. Las personas correctas no solo aparecen exactamente cuando las necesitas. Las oportunidades no solo surgen cargadas de propósito divino y alineadas con tu destino eterno. En el camino del alba, aprendiste la diferencia entre correr delante de Dios y caminar con Dios. Cuando corres adelante, tropiezas. Cuando caminas junto, vuelas. Cuando fuerzas el tiempo, te quiebras. Cuando fluyes en el tiempo divino, prosperas. Es como si toda la creación conspirara a tu favor cuando te mueves en el ritmo celestial. Tus oraciones ahora tienen una calidad diferente. Ya no son súplicas desesperadas de quien exige rapidez, sino declaraciones confiadas de quien conoce la fidelidad divina. Oras sabiendo que la respuesta ya viene en camino, que el milagro ya fue liberado, que la provisión ya fue apartada. Todo llegará en el kairos perfecto. Lo interesante es que mientras más te alineas con los tiempos de Dios, más aceleración sobrenatural experimentas. Paradójicamente, cuando dejas de correr, las cosas comienzan a suceder más rápidamente. Cuando dejas de forzar, la fluidez divina se manifiesta. Es como si el universo entero fuera reprogramado para trabajar a tu favor. Estás experimentando sincronías que no son coincidencias, son evidencias de que entraste en el flujo profético. Las personas te llaman exactamente cuando estabas pensando en ellas. Las oportunidades aparecen en el momento en que más las necesitas. Las respuestas llegan antes de que termines de hacer las preguntas. En el camino del alba, cada paso que das hace eco en la eternidad. Tus movimientos más simples generan ondas en el reino espiritual. Tu obediencia activa decretos celestiales. Tu fe moviliza ejércitos angelicales. No solo estás viviendo, estás danzando con lo divino en la coreografía perfecta de los propósitos eternos. Ahora caminas como quien conoce el guión divino, como quien tiene acceso a los bastidores de la eternidad, como quien sabe que está siendo dirigido por la mano invisible que escribe historias de victoria. ¿Ya te diste cuenta de que cuando dejaste de correr contra el tiempo de Dios, el tiempo de Dios comenzó a correr a tu favor? En el trono de la eternidad, donde el tiempo se encuentra con la infinitud y los propósitos divinos se revelan en toda su gloria, recibes el recordatorio final y definitivo. Nunca fuiste ordinario. Desde antes de la fundación del mundo, cuando aún eras solo un pensamiento en la mente del Padre, ya llevabas el sello de la eternidad grabado en tu esencia. Tu vida no es una serie de eventos aleatorios cosidos por casualidad. Cada respiración que das está sincronizada con un propósito que fue escrito antes de que las estrellas fueran colgadas en el firmamento.
Cada latido de tu corazón hace eco de un ritmo celestial que fue compuesto en las cámaras secretas del consejo divino. Fuiste marcado desde el principio, no como ganado que es marcado para identificación, sino como obra maestra que es firmada por el artista. La firma de Dios está en ti, en tus dones únicos, en tu manera peculiar de ver el mundo, en tu capacidad singular de tocar vidas y transformar ambientes solo con tu presencia. Durante años, dudaste de esta marca. El mundo trató de convencerte de que eras uno más en la multitud, que tus sueños eran demasiado grandes, que tus visiones eran fantasías de una mente ilusionada. Pero en el trono de la eternidad ves la verdad sin filtros. Fuiste elegido antes de elegir, amado antes de amar, destinado a la victoria antes de conocer siquiera la lucha. Tu destino no está en las manos del azar, de la suerte o de las circunstancias. Está escrito con tinta indestructible en las páginas eternas del libro de la vida. Las tormentas pueden rugir, las montañas pueden temblar, los cielos pueden estremecerse, pero lo que fue determinado sobre ti permanece inquebrantable como el mismo trono de Dios. La corona que llevas no es temporal, es eterna, no es condicional, es irrevocable. No fue conquistada por mérito, fue dada por amor, y brilla no solo en el tiempo presente, sino en todas las dimensiones de la eternidad. Cuando dejes este mundo, la corona permanecerá, porque fue forjada con material celestial que no se deteriora. Dios sonríe cuando te mira, no solo porque llegaste a tu destino, sino porque siempre supo que llegarías. Sonríe porque ve en ti la confirmación de su fidelidad, la prueba de su capacidad de transformar barro en oro, de hacer que emerjan príncipes de pastores, de coronar con gloria a aquellos que el mundo descartó. Eres el testimonio vivo de que los planes de Dios no fallan. Cada victoria tuya es una declaración profética para otros elegidos que aún están caminando hacia su destino. Eres la evidencia de que vale la pena confiar, de que vale la pena obedecer, de que vale la pena perseverar. En el trono de la eternidad, finalmente comprendes. No estás tratando de convertirte en alguien, estás descubriendo quién siempre fuiste. No estás luchando para merecer una corona, estás aprendiendo a llevar la que ya recibiste. Ya comprendiste que toda tu jornada no fue para llegar a algún lugar, sino para descubrir que ya estabas coronado desde el principio. Tu jornada hasta aquí no fue camino perdido, fue carretera de preparación. Cada lágrima regó el suelo de tu autoridad, cada cicatriz se convirtió en credencial en el reino. Cada no que recibiste te preparó para el sí eterno que lo cambió todo. No sobreviviste solo para contar tu historia, venciste para reescribir la historia de otros. Lo que Dios comenzó en ti, Él lo completará porque llevas la marca de la eternidad y la corona de la victoria. ¿Ya te diste cuenta de que tu diferencia siempre fue tu llamado? ¿Que tus heridas se convirtieron en tus herramientas más poderosas? Si este mensaje te habló, deja tu me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que también necesita escuchar esto. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás escuchando esta palabra? Tu luz hace que esta misión crezca. Si sentiste conexión con este mensaje, tengo algo que va a tocar aún más tu alma. Revisa el primer comentario fijado.